Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. ¡Feliz semana, pastor Lizardo! ¡Feliz semana, amigos oyentes! Hoy es domingo 16 de enero, primer día de la semana, domingo. ¡Wow! Hemos comenzado una nueva semana en el nombre del Señor. Hoy vamos a ser bendecidos, pastor Lizardo, amigos oyentes, con la lección bajo el título El hermano como redentor. Escuche bien, amigo oyente, por favor. El hermano como redentor. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que esté con nosotros. A donde usted se encuentra, amigo oyente, por favor, tome una actitud de oración y hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de volver a estudiar tu palabra. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, que abra nuestros ojos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis, tal y como usted decía, hoy vamos a estar abordando un tópico titulado El hermano como redentor. Y para introducir este estudio vamos a la Biblia, a Levítico capítulo 25, los versos 25 al 27 y 47 al 49. Vamos a ver en estos textos quién podía redimir a una persona que había perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. No, pastor Lizardo, vámonos al libro de Levíticos, el capítulo 25 y todo ese derrotero de versículos. La palabra de Dios nos dice: si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Cuando el hombre no tenga quien rescate y consiga lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que falta al hombre a quien vendió y volverá a su posesión. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después de que se haya vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzan, él mismo se rescatará. Muchas gracias, pastor. Aquí vemos que la ley de Moisés estipulaba que cuando una persona era tan pobre que tenía que vender su propiedad o incluso a sí misma para sobrevivir, recibiría esa propiedad o su libertad cada 50 años, en el año del jubileo. Y es bueno resaltar en este punto que el año jubilar era un gran año sabático en el que se perdonaban las deudas, se reclamaban las propiedades y se proclamaba la libertad a los cautivos. Sin embargo, 50 años era mucho tiempo de espera. Por eso la ley de Moisés también estipulaba que el pariente más cercano podía pagar la parte que aún se debía y de esta forma rescatar a su pariente mucho antes. El familiar más cercano era también quien garantizaba que se hiciera justicia en caso de asesinato. Él era el vengador de la sangre que perseguiría al asesino de su pariente cercano y lo castigaría. Volvamos a la Biblia, a Hebreos capítulo 2, los versos 14 al 16, y vamos a ver en estos textos cómo se describe a Jesús y a nosotros. Pastor, por favor, ayúdenos nueva vez en la lectura
de estos textos. Como no, pastor, vámonos al Nuevo Testamento, con Hebreos, el capítulo 2, los versículos 14 al 16. Vuelve a decir la santa palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Muchísimas gracias, pastor. Este pasaje nos describe a nosotros como esclavos del diablo, pero describe a Jesús como nuestro Redentor. Es bueno que recordemos que cuando Adán pecó, la humanidad cayó bajo el poder de Satanás. Como resultado, no teníamos el poder de resistir el pecado. Peor aún, pastor, nuestra transgresión requeriría una pena de muerte que no podíamos pagar. Por lo tanto, nuestra situación aparentemente era desesperada. Sin embargo, Pastor Denis y amigos oyentes, Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y se hizo carne y hueso como nosotros. Se convirtió en nuestro pariente más cercano y nos redimió. No se avergonzó nunca de llamarnos hermanos. Paradójicamente, al tomar nuestra naturaleza y redimirnos, Jesús también reveló su naturaleza divina. En el Antiguo Testamento, el verdadero Redentor de Israel, su pariente más cercano, es Jehová de los ejércitos. Interesante, Pastor Lizardo, amigos oyentes, esta lección del día de hoy, el hermano como Redentor. Como vimos en el libro de Levíticos, a el hermano mayor redimiendo a los demás, ese pariente cercano. Y ahora en Hebreos nos damos cuenta que el Redentor, quien da liberación realmente, es el mismo Dios, Jesús, nuestro hermano mayor. Note algo, amigo oyente, en este aspecto de la redención, que Jesús se hace de carne y sangre como nosotros para pagar el precio que la carne y la sangre debía pagar. Como lo establece la santa palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y para poder hacerlo tenía que convertirse en carne y sangre. En este aspecto espiritual, en el mundo espiritual, todo lo que tiene que ver con el bien y el mal tiene que ocurrir a través de elementos humanos. El enemigo usa elementos humanos para lograr su objetivo. De la misma manera, Dios tiene que usar elementos humanos para lograr sus propósitos divinos. Usted va a notar, por ejemplo, para salvar a la tierra en el tiempo de Noé, utilizó un elemento humano, utilizó a Noé de forma especial. Para salvar al pueblo judío en un tiempo, utilizó un elemento humano, utilizó a Esther. Para salvar a su pueblo, utilizó a Moisés, elementos humanos. Para salvar a toda la raza humana tenía que venir por un elemento que tenga que ver de carne y sangre, porque todo lo que ocurre aquí tiene que ser a través de eso. Usted se deja usar por Dios o se deja usar por el enemigo. Así que como ahora tenía que venir alguien que pusiera su vida, pero tenía que ser una vida de Él, y usted y yo no tenemos vida propia, la hemos recibido de Dios. Por eso usted no tiene derecho a quitarse la vida, ni quitársela a otro, porque no es suya. Dios se la prestó allí, no es suya. Así que usted no podía ponerla. Ni siquiera un ángel podía descender y poner su vida, porque no tiene vida que sea de Él netamente. La ha recibido de Dios como tal. Algo importante de eso: usted no es dueño de la vida de nadie para quitarla, ni siquiera la suya la debe quitar, porque la ha recibido de Dios, solo Él la puede quitar, eso es importante. Así que debía venir alguien que tuviera una vida en sí mismo, pero de carne y sangre. Allí viene el elemento de nuestro hermano mayor, Jesús, que se hace de carne y sangre, pero tiene vida en sí mismo y puede ponerla. Por eso Él dijo que Él la pone y la puede volver a tomar. Alabado sea el nombre de Dios, porque nuestro hermano mayor, Jesucristo,
tiene vida y puede dar vida a quien le acepta. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted recibe hoy a Jesús como su hermano redentor? Si usted recibe hoy a Jesús como su hermano redentor, escribe en la caja de comentarios: recibo a Jesús, mi hermano redentor. Recibo a Jesús, mi hermano redentor. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy domingo 16 de enero, titulado El hermano como redentor. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por enviar a tu Hijo para que sea nuestro Redentor y para considerarnos como sus hermanos. Oh Señor, ayúdanos a serte fiel hasta el día final y gracias por tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén.